sintonizarnos una vez más. En esta semana tenemos un capítulo padrísimo. Yo soy Estela. Yo soy Jackie. Yo soy Janet. Y hoy tenemos una súper invitada que nos hizo el honor, se hizo un espacio para estar con nosotros y se las quiero presentar. Ella es Ana Ceci Gudiño, psicóloga clínica por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en constelaciones familiares por el Instituto Solebu. ¿Lo estoy diciendo? Solebu, ok. Quien hace más de 12 años acompaña en procesos terapéuticos para las pérdidas gestacionales en general, ¿cierto? Sí. Su experiencia personal, pues ser mamá de 4 bebés estrellas, ya nos vas a explicar para las que no saben lo que esto significa. Y pues ahora te dedicas al acompañamiento de mujeres embarazadas y madres que han perdido sus bebés en cualquier etapa del embarazo. Y pues hoy juntas vamos a hablar sobre lo que es el duelo gestacional y cómo honrar la vida de estos bebés y cómo podemos ir pasando esto, ¿no? Entonces no sé si nos quieras platicar un poquito de ti. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, ¿por dónde empiezo? Digamos que la vida me llevó a ser psicóloga y estudié mi maestría en constelaciones. Y después, empecé con terapia a adultos en este tema, en acompañamientos en distintas etapas de la vida, distintos procesos que vamos viviendo. Y después, hace como 6 años, tuve mi primera pérdida y mi segunda pérdida con mi ex esposo. Y después vinieron mis otras 2 pérdidas. Entonces, un poco de lo que me llevó a dedicarme a esto fueron estos bebés. Quiero platicar un poquito más de esto. Ahora sí que me voy a ir hasta atrás. Claro, sí. Porque es algo que estoy entendiendo hoy, ¿no? O sea, tuve estas pérdidas, pero estas pérdidas tienen su razón de ser y tienen su significado y su razón de ser en mi vida, que hoy lo veo, hoy lo entiendo. Y son gracias a estas almitas que hoy pues encontré que esta es mi misión de vida. Más allá de la terapia, más allá de las constelaciones, especializarme en acompañar a mamás que pasan por este tema y también mamás embarazadas, hayan tenido pérdidas o no. Porque el proceso de embarazo de por sí despierta a veces muchos miedos. Cualquier embarazo, aunque todo esté perfecto, el bebé más deseado. ¿Por qué? Porque al final el miedo es algo instintivo que nos lleva a todo este tema de supervivencia, o sea, tiene su razón de ser y su sentido. Entonces, cuando estamos embarazadas, es como si nuestro cuerpo dijera, es el momento de cuidar esta vida, de protegerla, y a veces vienen miedos incluso de otras vidas, de temas de, por ejemplo, también como mujeres, pues nuestros óvulos están presentes en nuestra mamá en el momento que ella está en el vientre de nuestra abuela, ¿no? Entonces muchas veces traemos información justo de la abuela, de la mamá, o sea que se va como pasando a través de las generaciones y que tiene mucho que ver a veces con estos miedos, dependiendo que haya sido lo que haya vivido nuestra abuela, nuestra mamá. Entonces bueno, ahí empieza mi historia. Literal, yo nací con miedo a vivir, todo me daba terror. Pero de verdad todo, o sea, una resbaladilla, un columpio, o sea, era un miedo muy grande. A vivir. Entonces, pues ahora sí que en procesos, rascándole y con estas últimas pérdidas, bueno, me quiero regresar otra vez. Mi última pérdida, mi cuarta pérdida, me llevó a un momento muy, muy bajito de mi vida, porque yo no sabía que estaba embarazada. Tenía literal, yo creo que 1 o 2 días de embarazo y íbamos en carretera y tuvimos un secuestro express, mi esposo y yo. Yo no sabía que estaba embarazada. Afortunadamente hoy entiendo que esa almita en específico, esa bebé, pues era su misión de vida protegernos, porque estuvimos protegidísimos a niveles muy raros, o sea, fue muy raro, nos trataron muy bien. Incluso nos dieron dinero para regresar, o sea, cosas que hoy que no pasarían, sí, no no se pasarían. Ajá. Entonces, ya trabajándolo con temas energéticos, Reiki y así, fue lo que nos dimos cuenta. Esta almita literal nos protegió a todos, era una niña, y luego sí confirmé con los estudios que me hicieron que era una niña.
porque la persona de energía me decía, o sea, literal los veo envueltos a todos, incluso a estas personas en unas burbujas rosas como de ternura, de amor. Y sí, así fue la dinámica con ellos. O sea, yo siempre reacciono fatal en estas circunstancias, siempre me paralizo o reacciono muy mal, y esta vez, al contrario, estaba yo como si fueran los señores del Uber. Muy raro, fue muy raro. Pero bueno, este evento me lleva a que se despierte. Yo, digamos que durante toda mi vida fui mejorando en estos miedos. Como conscientemente yo decía, pues, o sea, me voy a aventar del paracaídas, y de verdad ese mes o 15 días no dormí del terror, pero decía, lo tengo que lograr. Y lo hacía. Conscientemente fui venciendo muchos miedos, pero cuando sucede esta situación fue como regresar al principio. Y entonces haz de cuenta que literal se conectó otra vez mi miedo raíz. Sí, porque hacer estas cosas nada más estás tapando algo, ¿no? Exacto, yo no sabía de dónde venía. Entonces, realmente fue como, pues ya, ahora sí toqué fondo y necesito trabajar esto, ¿no? Claro. Entonces, entre que la pérdida coincidió, o sea, sucedió el secuestro, yo tenía 1 o 2 días de embarazo, esto fue un 9 de noviembre, y el 9 de enero pierdo yo este bebé. Entonces se juntó, obviamente, todos los trámites del secuestro más, el duelo más, las pérdidas. Entonces sí fue un muy mal momento, un momento muy bajito de mi vida, ¿no? Entonces fue como otra vez contactar con estos miedos muy profundos, y ahora sí como que ya no tuve chance de decir, pues voy pasito a pasito, fue como tocar fondo. Y esto me llevó a trabajar con muchas herramientas, entre ellas a través de regresión a vidas pasadas y a como este momento del embarazo, y gracias a Dios tuve por ahí una pista de dónde venía este tema, porque cuando yo le doy la noticia a mi mamá estuvo de viaje cuando sucedió esto. Entonces cuando yo le doy la noticia a mi mamá, me abraza y me dice, ay, pues como yo, cuando estaba embarazada de ti, que me asaltaron, igualito. Y yo sí sabía que la habían asaltado embarazada de mí, pero no sabía que había sido al principio del embarazo, igualito. Ella tampoco sabía, porque era al principio del embarazo. Entonces, pues yo, consteladora familiar, me dice eso y fue como, o sea, esto es demasiada coincidencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí tuve como esa pista de por dónde trabajarlo. Porque sí, lo trabajaba, pero al final no sabía la raíz así tal cual, ¿no? Entonces, gracias a Dios, o sea, todo pasa por algo, no es coincidencia, incluso este secuestro. Y entonces esto me lleva a trabajarlo con esta herramienta de regresión a vidas pasadas. Y en la regresión yo sí sabía por las constelaciones, yo venía al principio del embarazo con una gemela. O sea, al principio del embarazo de mi mamá empezamos 2. Entonces en esta regresión lo que sucede es que mi gemela con el asalto dice, no, esta vida es súper peligrosa, que te vaya bien, aquí me voy. Y entonces ella se despide y se va, literal, fue como verla en esta, pues sí, o sea, fue como es como si estuvieras en una meditación y lo que va como apareciendo. Entonces vi ciertas cosas, vi el lugar donde la asaltaron, o sea, cómo estaban los coches y todo, y fue como también, cuando llegué con mi mamá le dije, oye, fue así, como, sí, ¿cómo sabes? Wow. Entonces fue como también comprobar, pues, que revivir el trauma, ¿no? Sí, pero no, o sea, no lo revives horrible, sino que como que acomodas. Como historia. Ajá. Entonces, pues entendí que era mi miedo, más el de mi gemela, que literal como que me dejó su miedo, más como el miedo de mi mamá también. Entonces fue pues nacer literal con miedo a vivir. Y un poco también la culpa de quedarme yo y que ella se haya ido. Entonces, pues fue trabajar mucho este tema del miedo. Y esto me ha llevado a entender el propósito en la vida de estos bebés, que creo que viene muy bien con lo que ustedes se dedican, ¿no? Porque al final estas almas nos eligen y estas almas tienen su misión, su propósito, el tiempo en el que llegan. O sea, no es casualidad y no es... ahorita que veníamos en el camino platicamos un poquito de a veces
las mamás también nos echamos la culpa, ¿no? Es que estuve muy preocupada en el embarazo, y es que tuve mucho miedo, y es que sufrí una separación cuando estaba embarazada, y la realidad es que no, o sea, esas almas no somos tan poderosas para causar estos temas. Sí podemos, claro, trabajar en nosotros y en nuestra conexión con ese bebé y en estar mejor, pero tampoco es que lo que nosotros hagamos, decimos, pensamos, sentimos, literal sea como se los transmitimos, y entonces por eso nació así o asado. Ajá, sí. No sí, somos porque tan yo poderosas. siempre, ya no con la culpa porque lo he trabajado en terapia, pero sí muchísimos años es que Juan Pablo es así, y creo que mucha gente sigue viéndome así, y es pues por todo lo que pasó en el embarazo, así es el niño, que literalmente pues mi hijo es un niño difícil, o sea, a pesar, no por la discapacidad, porque mi hijo tiene mi otro hijo tiene la misma discapacidad, son agua y aceite. Entonces todo no es por cómo lo tratas en el embarazo, por cómo lo digo. Ya yo en terapia pues lo trabajé, pero pues siempre te queda esa cosita, ¿no? De, híjole, lo pude haber hecho mejor. Claro, y creo que eso es un tema muy importante en general en la maternidad. O sea, la maternidad, las mujeres literal, maternidad es igual a culpa. Sí. Vivimos con una culpa inmensa, infinita, si no hubiera, seguramente, igual con las pérdidas, si no hubiera hecho ejercicio, si hubiera hecho ejercicio, sí. Pero no, como bueno, digo que no vale la pena. Al final son temas mucho más grandes que nosotros, que son temas del alma. Estos bebés, los míos, los de ustedes, sus niños que ya no son bebés, tienen esta misión, tienen este propósito que va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver a lo mejor aquí, ¿no? De yo hice esto, no hice esto, el embarazo lo viví sufriendo, es que me separé, es que le transmití. O sea, nosotros vemos este pedacito, pero la realidad es que son cosas del alma mucho más grandes, que nos eligen a nosotros por alguna razón, que ellos también tienen su misión de vida y su propósito, y entonces cuando logramos como ver esto que es mucho más grande que nosotros, da paz, ¿no? Es como nada de lo que yo hubiera hecho, deshecho, es parte de la vida. Es lo que les tocaba a ellos, lo que me tocaba a mí, y también saber que estos bebés y estos hijos, ahora sí que la vida nos lo da porque tenemos esa fuerza para tenerlos. Y entrando pues en materia más personal, ¿cómo fuiste haciendo este duelo de 4 pérdidas? Porque, digo, una me imagino que debe ser peor, 4, ¿cómo lo fuiste llevando en tu día a día? Pues, mira, la primera ha sido como muy complicado por también lo que implica como a nivel médico, físico y todo este tema. Que también creo que puede funcionar es hablar de esto para muchas mujeres que estamos en lo mismo, porque hay mucho desconocimiento. Mi primer pérdida como que médicamente fue como, es estadística, eres una más de la estadística. No, es lo que te dicen. Ajá. Es normal y eres parte de la estadística, y no había embrión, ¿no? Entonces, bueno, pasó que no había, que seguramente venía mal, X te dicen muchas cosas. Sí, la verdad es que todos han sido bebés buscados y muy deseados, entonces todos duelen muchísimo. Y el segundo fue pues similar, o sea, también fue una pérdida anembriónica. Dolió más porque entonces fue como, no, ¿qué es esto? No, o sea, ¿qué está pasando? Sí, algo está mal en mí. Ajá, o sea, y entonces... Perdón que se interrumpa, ahorita me dejaste, o sea, quiere decir que no hay embrión, pero ¿cómo refleja que sí estás embarazada si no hay? Las hormonas, o sea, estás embarazada y tienes todos los síntomas de embarazo, pero no se alcanza a desarrollar bien el embrión. Pero es un embarazo. Y al final, en tema de constelaciones, todos estos son vidas. Claro. Y todos tienen su lugar, ¿no? O sea, porque a veces, incluso, por ejemplo, las pérdidas, bueno, los bebés de fecundaciones in vitro que no se... Sí, claro, es lo que yo digo, que son bebés. Entonces, son almas, o sea, para el alma no hay tiempo, no importa si fue, o sea, estamos muy acostumbrados a cuantificar toda la vida, ¿no? Y entonces, obviamente cuando escuchamos que es alguien que perdió a su bebé de 7, 8 meses, dices, no, bueno, no lo puedo imaginar. Y sí, la realidad es que yo, que no lo he vivido, sí digo, no manches, o sea, sí creo que
O sea, claro que las implicaciones de haberlo sentido Pero yo creo que el dolor es igual. Yo viví una pérdida que tenía 7 semanas, mes y medio. Y la verdad es que te puedo decir que el dolor fue igual que si hubiera perdido a Rodrigo. Claro que con Rodrigo tengo vivencias, pero el dolor y el amor era el mismo. Exacto, el amor es el mismo. Y al final somos mamás. O sea, lo que pierdes son duelos bien raros, digamos, socialmente, porque es el único duelo que es un duelo hacia el futuro, a todo lo que te imaginaste, como mi primer hijo y voy a hacer esto y la ropa el nombre, todo, ¿no? Los regalitos que te van dando, o sea, implican muchas cosas y entonces es un duelo distinto cuando a lo mejor pierdes a tu abuelita y entonces como el duelo a los recuerdos, lo que viví, es distinto, es un duelo hacia el futuro que es muy difícil de entender, que socialmente es muy poco visto, muy poco reconocido y que antes nuestras abuelitas, o sea, yo no sé cómo lo hacían, porque le rascas y luego de repente hay familias donde las abuelitas perdieron 5 bebés 7. y en silencio. No, aparte era así como de... Yo me acuerdo cuando perdimos a nuestro bebé, mi suegra así de, yo también perdió, y mi mamá también incluso, fue así como, yo perdí también, pero como si hubieran perdido un balón, ¿no? Y yo decía, pues entonces le estará haciendo como mucho de a todos yo. Pero no, más bien en su época como que pues se guardaba el dolor. Creo que sigue siendo, no sé. a lo que yo digo ahorita es qué tan importante es vivir el duelo, porque sigue siendo un tabú en la sociedad. Sí. O sea, ya ni le preguntes, ya no lo digo. Y lo veo yo mucho con Jackie cuando ella tuvo la pérdida, no se volvió a hablar del tema, hasta hoy en día, y eso fue hace 7 años. Sí, 8 años ya, y no se volvió a hablar, o sea, ya tenía nombre y todo, perdíamos a Rebeca, ok, perfecto. Qué pena, estoy contigo, bye. Y nunca se volvió a hablar del tema. Sí, jamás. y es muy doloroso para quienes lo pasamos porque, pues obviamente en ese momento a lo mejor justo lo que quieres es apapacho, o a lo mejor quieres distancia, o lo que necesites, pero más bien lo que sucede es que la gente, al no saber qué hacer o qué decir, se aleja. Entonces, como está muy todavía en tabú. Sí, qué tan importante es vivir ese duelo gestionar. Sí, y para los que nos escuchan que a lo mejor tienen un familiar o alguien cercano, luego resulta comentarios que lo hacen con la mejor intención, pero es como, bueno, pero era muy chiquito, bueno, pero tienes a tu otro hijo, o bueno, seguro venía mal, o Dios sabe por qué hace las cosas, no sé, distintos comentarios. Sí, cosas que ya sabes, ya sé que Dios sabe, pero que no quiere. Sí, a mí todos esos comentarios me los dijeron, ¿no? Y fue así de, solo dime, estoy contigo, o no me digas nada. Pero los comentarios, como tú dices, sí, duele más. Estando más, porque el dolor pues ya lo tienes, ¿no? Nada más los escuchas y es así como de... Gente es bien intencionada, pero ¿tú qué les recomiendas que a los familiares, a esta red de apoyo, cómo deben tratarlo? Pues mira, más que deber, vamos a cambiar esa palabra, pero es como justo desde esta buena intención, a lo mejor estar. Simplemente ¿qué necesitas? te mando un mensajito de no sé qué decirte, pero estoy pensando en ti y un abrazo, ¿no? Te llevo un caldo. Unas flores, te mando unas flores, vivo lejos, te mando algo. Te sientes mal físicamente. Bueno, en mi caso, pues estaba lactando, porque mi hijo tenía 1 año. Tuve un cambio hormonal porque finalmente tu cuerpo dice qué onda porque estás embarazada, pero ya no tienes niño. Te sacan todo, entonces traes cólicos, o sea, duele un montón, o sea, y te sientes mal anímicamente, ¿no? Entonces sí no es un proceso tan fácil. Entonces sí está padre, como dice, pues nada más el mensajito de apoyo, no de comentarios así como de, híjole, pues estaba chiquito o era porque venía mal, es un poco de estrés. Y también no hacer como que no pasó nada, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta última pérdida era parte de lo que me dolía. Como ya es la 4ª y ya no saben qué decir ni qué hacer, o sea, se vuelve todo más difícil y es como, bueno, me voy a desconectar porque mejor no la voy a regar, entonces mejor me alejo. Y entonces yo sentía a todo el mundo lejos, o sea, mi familia incluso, o la familia de mi esposo o así,
lejos, o sea, que no, prefieren no decir nada, entonces hacemos como que no pasó nada y es como, no, o sea, yo sí quiero hablar de eso, o no quiero hablar de esto, pero mi bebé está aquí, o sea, mi bebé es parte de nuestra familia, ¿no? Y por eso es importante también darles este lugar y nosotros encargarnos de darles ese lugar, porque al final, entre que no saben qué hacer, entre que mejor hago como que no y así, estos bebés la realidad es que necesitan tener ese lugar en nuestras familias y necesitan ser reconocidos. Por ejemplo, ¿cómo pueden ayudar las constelaciones familiares con este duelo? Justo lo que trabajamos es en hacerles ese espacio y darles el lugar correcto a estas almas. A veces hay bebés antes o después y entonces cuando nos preguntan en la vida es como, ¿cuántos hijos tienes? Y pues yo hoy al señor que me pregunta que no conozco, no le voy a explicar y no le voy a abrirle mi alma y decirle pues, que tengo 4 angelitos. No, la verdad no. Pero sí, cuando digo no tengo hijos, en mi corazón, en mi alma, sí acomodo y digo, claro que los tengo. O si es una amiga, si estoy platicándoles a ustedes, si estoy abriendo mi corazón con alguien, claro que digo, no tengo ningún hijo vivo, pero si lo tuviera, digo, 1 vivo y 4 en el cielo, o como le queramos decir, ¿no? Pero es darle yo en mi caso digo, cuando me preguntan, sobre todo los doctores, ya sabes, ¿cuántos hijos tienes? 1, 2 embarazos. Porque, ok, pero sí, pero, o sea, sí que, pues se tiene que saber, hubo 2, ¿no? Claro. Es 1, pero... Y sobre todo, darles su correcto lugar, en el sentido, da igual la explicación hacia afuera, el chiste es aquí adentro. Okay. Y el chiste también es en nuestra familia. Tú que tienes un hijo vivo y otro, un bebé estrella, es darles, ¿cuál fue primero? El Rodrigo. Entonces, darle su correcto lugar. Rodrigo no es el más grande, pero es el más grande de 2. Cuando, por ejemplo, yo en el momento que tenga un bebé, sería como, tú no eres el primero, tú eres el quinto. Y esto cambia totalmente. Por ejemplo, les voy a platicar una constelación, o sea, para que lo veamos como un caso real de constelaciones. Un conocido mío nunca se sentía como al 100, como bien en su familia, como que incluso era el hijo grande, pero realmente no se portaba como el grande. Como que tampoco los hermanos era como mi hermano el grande, o sea, y no se sentía parte. El caso es que tenía como muchos síntomas, ¿no? Cuando constela, va a constelar uno de esos temas, o sea, como decir, no sé, no me hallo en mi familia. Y entonces le piden, escoge a alguien que represente a tu papá, alguien que represente a tu mamá y alguien que te represente a ti y a tus 2 hermanos. Se paran, desconocidos, y empiezan a representar, ¿no? Entonces, el campo mórfico es como esta energía esta energía del sistema que se muestra aquí. Y aparecen estos temas inconscientes. Y entonces está el papá, la mamá, y lo que sucede es que empezaban los representantes como a hacer un hueco aquí, entre los primeros hijos. Y entonces la consteladora le decía, seguramente hubo alguna pérdida. Y él no sabía, ¿no? Entonces, ok, entonces pon a alguien más ahí. Entonces para otra persona ahí a representar. Y de todas maneras seguían como, se empujaban y hacían como espacio para alguien más. Entonces ya traen a la siguiente persona y le explican. Seguramente tú no eres el primero, seguramente tú eres el tercero. Aquí lo que se veía era que había 2 espacios y que tú no eres el primero. Y sí, cada hijo, digamos que en las familias, cada hijo tiene un rol y conforme si eres el primero o el segundo o el tercero, hay cosas que se repiten, ¿no? El primer hijo es como... es el primogénito, es el que lleva como el apellido de la familia y es como el que hace las cosas, como lo hace la familia y es los budiños hacemos esto, o sea, es como más así. El como segundo, líder, digamos. Ajá, y tiene como características un poco como de ser más leal al apellido, por ejemplo. El segundo, como que es intermedio y ni tan ni como el tercero. El tercero es el que rompe con todo y es como los budiños en esto, perfecto. Yo no, si nadie se tatúa, yo me voy a tatuar, y hace todo distinto y rompe con todo. ¿Ya sé? Sí, mucho. Entonces, realmente él era el tercero y él era así.
Entonces, claro que a nadie, ni a los hermanos, ni a los papás, ni a él, Me sonaba. sí. ¿Qué pasa con la pérdida de medios hermanos? Los medios hermanos al final es lo mismo, para el alma no hay Es lo limitades, mismo. Ok, son ok. hermanos. Entonces, Digo, para ir ubicándonos en la familia, ¿no? Ajá. O sea, como hay que darles porque igual un lugar. Luego uno se pone en un lugar que no le corresponde. Exacto. Entonces, creo que es importante a nivel personal saber tu lugar, ¿no? En la Exactamente. familia para después buscar tu lugar en el mundo. Exacto, y sobre todo para darle lugar a estos bebés. Ujú. ¿Qué pasa cuando no les damos un lugar? Alguien más con su vida les da un lugar. Por eso hay veces que mamás que tuvieron pérdidas y a lo mejor no se reconocen, no hay un lugar para este bebé, no se habla de él, nadie, es como si no existiera. Entonces el alma de algún otro hijo, o puede ser, no a fuerza un hijo, puede ser hacia abajo, las generaciones que vienen, con su vida a veces le empiezan a dar lugar. Y a veces niños que tienen déficit de atención, hiperactividad, incluso que se accidentan, con su vida están como, ve por favor a esta pérdida. Por ejemplo, justo tuve un caso reciente en el que había un niño como de 6, 7 años, no recuerdo bien. El caso es que ya tendría que estar leyendo y escribiendo y tenía como mucha dificultad a nivel escolar en eso. Y por más que terapias, todo, no lo lograban y como mucho tema de es que ya debería y es que ya debería. Claro. Y entonces rascándole en constelaciones, justo van a constelar a los papás y lo que vimos es que había una tía de 4 años que falleció de meningitis, me parece. Y que en el momento que falleció fue como, aquí vamos a cancelar este dolor, dolió tanto que es como, nadie más vuelve a hablar de esto. Y nadie más volvió a hablar de la tía, nadie sabe de ella, no hay fotos, no nada, como si no hubiera existido. Y entonces él con su vida le estaba dando este lugar a esta tía. Y me decían, ¿pero cómo? O sea, él no sabe de ella, nunca la ha conocido, no importa. El alma, ahora sí que el alma no sabe de tiempos, el alma sabe de pertenencia. Entonces cuando no le damos este lugar a estos bebés, o se siguen repitiendo las pérdidas, o somos mamás que seguimos perdiendo bebés. O hacia abajo las generaciones, a veces le rascamos y resulta que la abuelita tuvo pérdidas y que nunca se les dio lugar a esos bebés. Claro. ¿Por qué se les dice estrella? Está muy lindo, es como, digamos que es una manera que se le ha dado últimamente a estos bebés, en los que también viene después el bebé arcoíris, ¿no? Ajá, exacto. En el que este bebé estrella es como este bebé que siempre está ahí, que brilla, que tiene su luz, que nos acompaña, que ahora sí que se fue, pero ahí está. Y este bebé arcoíris es el que llega como después de esta lluvia, estas lágrimas, esto que tanto dolió, y que es como este bebé que llega también a iluminar de otra manera. Oye, y me voy un poquito a una parte, creo que de estas muy sensibles. ¿Qué pasa cuando tú haces un aborto decidido? ¿También le tienes que dar un lugar a este? O sea, pero tú lo decidiste. Claro, al final, en temas del alma, no hay juicio, no hay buenos ni malos, no hay, por ejemplo, este tema de exclusiones. Cuando le rascamos a las pérdidas gestacionales, generalmente hay, o incluso temas con hijos con discapacidades, le rascamos y generalmente hay atrás temas de exclusiones, de un abuelito que no era bien visto, de una abuela que fue infiel, un tío con trastornos mentales, alguien que se suicidó. O sea, hay muchas formas en que socialmente la familia dice, este está mal, lo excluimos de la familia, o esto dolió tanto que hacemos como que no pasó, y entonces son miembros excluidos de la familia, del sistema. ¿Qué pasa en el alma? El alma no sabe de buenos y malos, no sabe si fue un aborto provocado o no provocado, o sea, al final y es un bebé que necesita su lugar en ese sistema familiar. Entonces, haya sido por lo que haya sido, sí necesita tener ese lugar. Y también sobre todo para sanar la culpa, que aunque haya sido algo voluntario por las circunstancias de ese momento, lo que sea, generalmente sí hay una parte de culpa. ¿Y qué acciones entonces recomiendas para honrar a estos bebés estrellas? Creo que empezaría por darles un nombre. A veces no sabemos si son niños o niñas. Yo lo que hice
mis dos segundas pérdidas sí supe que son niñas por los estudios y todo, porque fueron más ¿Cómo hacen avanzados. esos estudios con un bebé tan pequeño? Como te hacen ¿cómo se llama? Legrado, lo pueden estudiar, y en mi caso voy a estudiar a nuestros bebés para ver si es un tema de ellos. Está padre, la verdad. Porque Sí. siempre te quedas con la duda, niña, niño. Sí, mira, yo con estas últimas dos pérdidas como que sabía que era niña. Sí, lo intuyes. Ajá, pero las primeras dos la verdad no sabía, o sea, al final fueron más recientes, o sea, más con menos semanas, y entonces como que sí decía, no, pues no sé. Entonces lo que hice fue como literal conectar con estos bebés, porque al final todos estos temas son conectar con estas almas. Entonces yo lo que pedía es, hoy me quiero dormir y quiero soñar con ustedes y quiero preguntarles qué son y pedirles sus nombres. Y así, literal, me llegaron sus nombres. De hecho, yo decía, en los primeros dos me llegaba el nombre y yo decía, no, ese nombre no me gusta. No me sacó, No lo ¿por voy qué a lo hubiera cambiar. escogido yo? Ese no lo hubiera escogido. Y me seguía llegando el nombre hasta que dije, ok, ya está. Te reconozco. Y entonces, así, o sea, literal, aunque no sepamos qué son, podemos preguntarles. Y cuando conectamos con estos bebés es una manera muy linda de irles como dando este lugar, ¿no? Desde esta conexión de, a ver, ahora sí que quiero hablar contigo, quiero que te comuniques, quiero sentirte. Desde ahí ya estamos como abriendo este espacio para darles un lugar. Hay muchas dinámicas, en constelaciones hacemos rituales, algunas frases. Justo me estoy preparando para combinarlo con como estos temas de baby blessing y todo este tema que hay ahora. Justo así fui a una ceremonia con puras mamás que habíamos perdido bebés, hicimos rituales muy lindos. Entonces me estoy preparando para también hacerlo así, ¿no? Combinarlo con constelaciones, porque es una manera muy linda de darle un cierre. Pero ¿qué podemos hacer? Poner algo simbólico en nuestra casa, que nos recuerde, hablar con nuestra pareja de esto, porque a veces es un tema como que la vivimos la mujer y damos un lugar, pero al final es un tema de toda la familia darles un lugar. Si hay niños, hablarles de este hermano, porque al final ellos lo saben, y su alma, si no solo los decimos nosotros, su alma lo empieza a querer mostrar, con accidentes, con lo que decíamos. Incluso cuando tienen hiperactividad es porque están cargando la energía de este otro hermanito, entonces como te lo están queriendo mostrar. Entonces cuando acomodamos, ya no es necesario que ellos con su vida nos lo muestren, Claro. que le den un lugar. Y bueno, hablando ya no de pérdidas, esta parte que veníamos platicando en el camino, ¿qué pasa cuando tuviste una pérdida, o en mi caso yo ya tenía un hijo con discapacidad y vuelvo a quedar embarazada sin querer, o sea, no era planeado, y vives con miedo todo el tiempo? También trabajas con estas mamás, ¿cierto? Sí, cualquier embarazo, por lo Ajá. que te digo, todos los embarazos tienen sus implicaciones, ¿no? Ajá. Todos despiertan miedos. Aunque sea el embarazo más lindo, pues también está muy bonito conectar desde la parte energética con esta alma. Hacemos como ejercicios para conectar, como energéticamente poder hablar con este bebé, darle la bienvenida, trabajar yo para también lo que yo traiga o lo que se me despierte de mi propio embarazo, en el que yo a lo mejor fue un embarazo difícil o tuve cordón ajá, o el parto fue muy complicado, lo que sea. A veces se despiertan y son cosas inconscientes que ni sabemos, ¿no? Pero a lo mejor, el parto en sí, o la cesárea o lo que sea, es súper traumático. Sí, o sea, cada vez hay más conciencia de esto y cada vez... sí. Entonces, todo eso a veces se conecta con nuestros propios miedos y nuestros propios temas. Entonces, ayuda mucho conectar con esta parte. Ahora sí que esto es muy... Más que de constelaciones, me enfoco más en métodos como energéticos, de conectar, de limpiar, de sanar, de reconciliarnos también con este linaje femenino, de todo lo que puede despertar un embarazo, porque a veces, pues yo porque tengo mi historia de miedos, pero hay muchas mamás que nunca habían tenido miedos y en el embarazo es como si llegaran todos estos miedos. Sí, qué importante. Yo jamás había escuchado este trabajo que puedes hacer cuando estás embarazada, porque sí, efectivamente, o sea, el tener un embarazo,
yo creo que a la mayoría, digo, no puedo hablar por las demás, pero yo sí me acuerdo que sí vivía en un miedo y obviamente tu cuerpo está cambiando y luego ya también el tener el cesárea o parto es muy traumático. Y cómo este trabajo que tú estás contando, o sea, es el estar conectando ya desde ese momento con tu bebé, es ir sanando también cosas que tú traigas. Wow, está padrísimo ese trabajo, la verdad es que nunca lo había escuchado. Sí, está increíble. Y pues digo que mejor ahorita también que igual hay muchas personas que no lo saben, si ya lo sabía, pues bueno, o sea, la verdad es que está increíble. Oye, me imagino que pues tratando todo esto en el embarazo, también ya cuando nace el niño pues es otro rollo, ¿no? Yo me acuerdo con Matías, todo tenía miedo y de hecho estuvo a punto de morirse por tanto miedo que yo tenía, o sea, pero me imagino que cuando tienes un embarazo así, trabajado, bonito, pues ya nace y ya es como natural no tener miedo, me imagino, ¿no? Mira, yo lo que he aprendido, más que no tener miedo, que ahora sí que el miedo ha sido mi compañero de vida y me acompañará creo que para siempre, porque al final creo que es lo que vine a aprender de esta vida. Entonces, más que pelearme con el miedo y querer quitarlo, es como hacer las paces e incluso agradecerle, porque el miedo al final es lo que nos mantiene vivas, o sea, por supervivencia, por evolución, gracias a que nuestros ancestros tuvieron miedo al león, Claro, no se los comió. Ajá, y también el miedo nos lleva a ser comunidad. El miedo hizo que esos hombres cavernícolas, en vez de estar solos, vieran que hacer grupo es más fácil. Entonces igual hacer equipo, ¿no? Con nuestra red de apoyo. Pero hablando de todo esto, también trabajamos mucho con las expectativas. Hacemos como nuestra idea de, no, mi parto va a ser así, y mi parto O el típico de hice el agua. profiláctico y también no siendo cesárea. Exacto. Entonces también ponemos mucha expectativa y mucho peso en cómo queremos, cómo lo imaginamos. Yo siempre quise esto y voy a poner música y no sé, o quiero dar pecho y no puedo. Y no dar pecho. pudiste, claro. Entonces es como trabajar también con todas estas expectativas y todas estas, regresamos a la culpa. Muchas veces es que como no hice esto, como no me preparé, como no hice caso, como... Sí. O demasiada información que lo único que hace es saturarnos, ¿no? No debemos de comer mariscos, pero también debemos de suplementarnos. Sí, Y es que, no, o sea, hay es que escuchar tanta nuestro información que nos abrumamos y ya no sabemos ni por dónde. Sí, exactamente. Oye, mi siguiente pregunta viene desde la ignorancia total, ¿cómo balanceas la psicoterapia, que es ciencia completamente, con lo de constelaciones? Porque estaba yo platicando, estaba muy emocionada por este capítulo y estaba platicando con unas amigas y pues no falta ¿y eso qué? Ay, esto ni existe. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo lo explicas a los demás? Digo, yo como he constelado entiendo, pero a estas amigas que les parece que eso no existe, o sea, ¿qué al caso? O sea, entonces, y yo veo pues tú, psicóloga de Anáhuac y luego constelaciones, que es muy diferente, ¿no? Mira, es muy chistoso. En la carrera, estas herramientas eran súper satanizadas. O sea, yo creo que me colgarían del Hasta poste. ahorita, ¿eh? O sea, sí, ay, es como hippie, ¿no? Como dicen la edad bien. Y yo misma pensaba eso, ¿eh? O sea, yo salí, digo, nunca tuve un maestro que hubiera él estado en constelaciones o que hablara desde la experiencia, siempre era como en teoría. Ajá. Entonces, a mí de hecho lo que me gustaba era el psicoanálisis, o sea, Ajá. nada que ver. Bueno, sí, ¿no? Pero como mucho más tradicional, mucho más, sí. Gracias a Dios, sin querer, en un curso de, nada que ver, un curso como de alimentación con biotipos y así, Ajá. al final un doctor médico se pone a hacer una constelación y yo, ¿Qué ¿qué es eso? Yo quiero. Y entonces me gustó porque tenía como todas las bases del psicoanálisis, o sea, se me hizo muy profundo. Sí, las médicas, pero... Ajá, o sea, y entonces dije, no, esto es lo mío. Y empecé a, pues, primero a ir a muchas constelaciones Ajá. con distintos, la mayoría psicólogos o doctores. Entonces, pues fue que yo dije, no, esto es lo máximo, yo quiero esto y me puse a estudiar. Claro. Pero la realidad es que sí, o sea, mis compañeras de psicología y así es como... Se nos fue al dar sal. Sí, la o persona. sea, y como hippie, ¿no? Como Ajá. eso... Pero mira, la realidad es que yo he hecho las paces con eso. Esto no es para todos, cada quien encuentra su camino. Claro, correcto. Cada vez hay más información, gracias a Dios. También se ha abierto mucho la serie de... Ay, ¿cómo? Mi otra yo.
Se puso muy una serie turca. Una serie turca, yo la vi. No me gustó nada, Sí, que está muy exagerada, Está sí, está exagerado. como muy mágico. Pero te dan una... Pero la realidad es que a los consteladores nos funcionó muchísimo porque se puso de Se dio moda. información. Sí, se puso de moda y ya la gente empezó como a abrirse. Como me encantó, está bien. Sí. Entonces, como que eso nos ayudó a que la gente es como, aunque sea por curiosidad, llegan. exacto. Es como, a ver si sí. Incluso muchísima gente que llega conmigo, primero van a ver como las constelaciones, no a constelar. Sí, van hasta con miedo como a ver representantes. si no es una secta, o sea, porque lo he visto, ¿no? Y a lo mejor estoy mal, pero mi manera de explicar es que pues, todo se mueve con energía. O sea, yo tengo una de religión cristiana, entonces para mí todo es Dios, o sea, eso es lo que a mí me funciona, es Dios Todopoderoso. Pero también sé que todo se mueve con energía, entonces como por qué no habría de explorar esta parte, ¿no? Claro, al final no, o sea, estamos hechos de células. Claro. Todas nuestras células tienen energía. Dicen, códigos genéticos, o sea... Y la realidad es que esto es un proceso también, o sea, como que vamos teniendo más conciencia. Mi papá es ginecólogo, médico, así, ¿no? Y estos temas, cuando empezábamos mi mamá y yo a estas cosas, de imanes, de reiki, de todo esto, mi papá era como, no, eso Ya las sirve. perdí. Y nos daba su explicación de no, cuando llegan pacientes conmigo, yo también les sé decir, porque pues la experiencia te va dando y vas sabiendo el perfil y en base a eso les vas diciendo. Y pues estaba muy cerrado todo esto. Mi papá ahorita es el número fan de las constelaciones. Él mismo cambió su forma de atender a sus pacientes, aunque es ginecólogo, ve que hay un trasfondo mucho más profundo y que no es el síntoma de lo que traen, ¿no? Que implica muchas otras cosas. Incluso él, desde ese lugar, ya trata a sus pacientes como una manera mucho más integral. Sí, claro. Por ejemplo, yo como cristiana fui juzgada porque en algún momento tomé, más bien a mis hijos metía terapia de imanes. Les funcionó increíble. Un tiempo, ya no. Pero en un tiempo les funcionó súper bien. O sea, cuando yo, esta cosa que te decía, mis hijos no hablan, pues a imanes, a constelar, o sea, todo. Y la verdad es que dije, empecé a abrir mi mente. Y dije, digo, yo como creyente, pues si Dios hizo un cuerpo perfectamente energético, tiene que haber herramientas para todo esto, ¿no? Claro, al final los imanes, las constelaciones, trabajamos, y estos temas energéticos como Reiki y todo eso, trabajamos con energía, nuestras células, nuestro cuerpo, todo está hecho de energía, entonces trabajamos con energía. Sí, la verdad, yo soy muy escéptica para todo, o sea, hasta para la medicina, ese chucho no sé. Pero la verdad es que una vez también me hicieron, no sé cómo fue, creo que se llama, Reiki. o lo que hace barras. Ah, las barras también. O sea, que ni te tocan, pero estás relajadísima. Y yo dije, wow, se le hicieron a mi hijo, que mi hijo es, o sea, la hiperactividad de Dani. Se quedó tranquilo como por media hora. Eso fue así como. Pues tanto que conceles Yo al dije, bebé wow. Freddy y a lo mejor le quita la hiperactividad. Pero porque ya, ahorita que dijiste eso, dije, ya no te lo voy a decir. ¡Ey, échate de ahí, niño! Deja tomar un pan. Exacto. Más bien es hablarle de este bebé a tu hijo, Ah, ok. Sí, para que él no tenga que darle Y una tengo fotos, solución. fíjate, tengo fotos, o sea, de cuando decimos, estoy embarazada, porque no tengo como mucho que explicarle. Él, el día que me hicieron el degrado, yo tenía estaba dando pecho, pero ya tenía una temperatura impresionante, entonces me trajeron a Rodrigo, realmente él estuvo ahí. O sea, y eso fue a mí lo que me calmó. Lo que hizo así como que toda la tristeza al momento de yo pegarme al niño fue así como, wow, pero también no sé si también eso se lo transmití, ¿no? No, quitemos esas culpas porque no somos tan poderosas como para que por tu culpa... No, sino como que el sentimiento más bien de tristeza. Sí. Más bien como pues fue conectar con su alma, ¿no? Y entonces si tu alma está pasando por este momento difícil y todo, pues esta parte de conexión es como muy linda. Y ellos siempre lo saben, o sea, como que son muy... Si tú estás triste, ellos saben que estás triste y vienen y te abrazan y se portan Y diferente. si te llega una paciente, o un paciente hombre, no sé, puede venir en pareja, como psicóloga, ¿le recomiendas la constelación? O si llega a constelación, ¿le recomiendas? ¿O cómo Los unos. las unes? En terapia trabajo con constelaciones individuales y el método de mi terapia, o sea, el enfoque de mi terapia es 100% constelaciones combinado con este tema energético, con psicología. Ajá. Entonces, muchas veces vemos temas atorados que digo, ok, este tema
suena que hay algo más por aquí, entonces lo constelamos, o sea, lo llevamos a una constelación grupal y entonces ya sale y seguimos el proceso terapéutico. O al contrario, alguien que llega a constelar a lo mejor viene a constelar X tema, pero vemos pues, que no es magia, o sea, también hay que trabajar y hay que hacer conciencia de muchas otras cosas. A lo mejor avanzamos. Lo que sucede con las constelaciones es que a veces vamos a temas raíces. Y ayuda mucho porque realmente ya no es nada más el síntoma que se cambia por otro, sino que vamos a la raíz y es como si fuera un bosque lleno de árboles y le damos a un árbol que tira muchos otros. Entonces sí ayuda mucho dominó, digamos. Y avanzamos muy rápido con constelar. Incluso por ahí tuve una experiencia con un psiquiatra, un conocido iba con un psiquiatra. En este proceso llevaba a lo mejor, no sé, 6 meses, ¿no? Y entonces va a constelar en estos 6 meses. Regresa a su terapia y el psiquiatra le dice, ¿qué hiciste? Sí. O sea, avanzaste de aquí a acá. ¿Qué es eso? pasa? No, pues constelar. No, explícame No, qué es ¿qué eso. es Yo eso? quiero conocerlo ¿Viste en el que hago? porque avanzaste lo que nos hubiéramos tardado X tiempo. Es que son heridas generacionales que normalmente no se hablan en las O a veces no familias. sabes. O no sabes. O secretos, o salen muchas cosas. Secretos familiares. Entonces, cuando trabajamos así, pues se maneja, se avanza muy rápido, se avanza muy bien, pero claro que hay procesos que hay que ir acompañando, o sea, que no es nada más constelar y ya, a veces sí hay que hablar de otros temas, o ese mismo tema irlo acomodando, dependiendo de lo que haya salido, ¿no? ¿Trabajas con trastornos también o únicamente te dedicas a la parte gestacional? Trabajo sobre todo con adultos. Ajá. Y cualquier tema de vida, de Claro, que te esté temas de ahí. pareja, Ajá. Tengo que traigas a todas. sí, cualquier tema. Okay. Pero me he especializado más en embarazos y en Claro. periodos gestacionales. Sí, como tú dices, es tu propósito, ¿no? Aquí, las personas que tienen una pérdida, hay muchos que dicen, no, yo ya tuve una, no quiero ninguna más, y se cierran. ¿Es por no vivir este duelo, por ese miedo? Pues ahora sí que hay muchas causas, ¿no? O sea, habría que rascarle al Sí, porque me toca personas que dicen, no, yo ya tuve una pérdida y fue muy traumático y dicen... O en ya este no. caso, nosotros que conocemos tantas mamás con discapacidad, su primer hijo es con discapacidad y quieren otro hijo, o la pareja quiere el otro hijo y tienes mucho miedo de que salga igual. Claro. Entonces, a mí me pasó, desafortunadamente mi segundo hijo salió con la misma discapacidad, pero, o sea, ¿les recomendarías a estas mamás que sí tuvieran otro hijo, que no tuvieran otro hijo? Mira, eso es algo muy personal que no es algo que yo pueda recomendar o no recomendar, pero cuando trabajamos con estos miedos y todo lo que implica y las culpas, las expectativas, el poder entender que estos hijos que ustedes tienen, con el tema que sea, sí está el tema físico, pero su alma está intacta, completa y podemos conectar con su alma de maneras muy profundas. Sí. Entonces, cuando vemos eso es más fácil que el siguiente hijo venga como venga, es como así Y te creo que quiero. eso nos cuesta a las mamás que tenemos hijos con discapacidad, o hablan por mí, me cuesta mucho verlos más allá de su discapacidad, mucho. Entonces es algo que tengo que trabajar yo, no es los terapias de los niños, no es... Ahorita que dijiste eso, mira, hasta se me erizó la piel porque quiero ver, quiero tocar su alma más que los impedimentos que tienen. Sí, Es como trabajarlo, ¿no? Porque a mí me decían, pues, la verdad es que yo decía, pues, ¿me voy a salir igual? No me importaba. 2 años así como, ok, no importa, o sea, yo para mí tener un hijo no lo veía como, híjole, el trauma, el miedo, decía, órale, va. Pero como dices, es muy personal, ¿no? sí, es muy personal y muy respetable, ¿no? También lo que cada quien decida, pero pues es muy entendible también que venga acompañado de toda esta incertidumbre, de miedos, de expectativas. Y también a veces esos hermanitos que llegan y que a lo mejor es el segundo hermano y no tiene temas, también implica muchas cosas para ese hermano, ¿no? Sí. Porque vive con muchas culpas, también son hijos que es como, no, si mi mamá ya tiene suficiente con el hermano, yo voy a desaparecer y voy a no dar lata y voy a ser el hijo perfecto porque ya ella tiene muchísimo tema. O vive con un enojo que tampoco es bien visto ni lo logran expresar hacia el hermano que a lo mejor tiene algún tema, ¿no? Ajá, claro. Entonces implica muchas cosas, pero al final creo que o sea, el mejor regalo que le podemos dar a los hijos es
no quererlos cambiar y aceptarlos así tal cual como son, entendiendo que esto es mucho más grande de lo que nosotros alcanzamos a ver aquí, que vienen a su misión de vida, que nos eligieron a nosotros, que nosotros elegimos desde otro lugar y otro momento que a lo mejor ni nos acordamos ni tenemos conciencia, pero que nosotros también aceptamos este regalo de cómo vinieran y el tiempo que vinieran. Claro. Entonces, lograr ver esto y lograr como decir sí a esto como es, como viene, genera mucha paz y nos da como mucha más fuerza para conectar con ellos desde otro lugar. Y con estas herramientas, conectar con su alma, más allá de este cuerpo físico que a lo mejor batallamos en el día a día, que a lo mejor como que nos topamos, ¿no? Está como topado a lo mejor en lo que puedo hablar, lo que puedo profundizar, pero cuando conectamos con el alma ahí no hay límites, o sea, ahora sí que ahí es la Ni conexión miedo, ni más secretos, ni genuina, nada. más profunda, y es muy lindo porque justo en esta parte energética que trabajo en terapia es trabajar de alma a alma con estos bebés que están ahí acompañándonos o con estos hijos que a lo mejor su cuerpo no me permite comunicarme como quisiera, pero su alma está ahí, su alma me escucha y yo lo escucho y conectamos desde otro lugar mucho más poderoso, mucho más profundo. Claro. Ay, qué bonito. No sabes cómo te agradecemos. Me siento bien tocada por esta parte que te digo de que no logro conectar con mis hijos y digo, siempre hay algo que hacer, o sea, quiero aprender más de esto, quiero hacerlo por ellos, por mí, por la familia entera. Entonces no sabes cómo te agradecemos que hayas venido, que nos explicaras todo esto. No sé si podemos dejar tus redes y todo esto claro. en el esto, ya saben, pues contáctenos si necesitan ahora sí que el contacto de la doctora, lo que ustedes digan, y no sé si quieras decirnos algo más. Pues creo que cerraría con hablando del miedo, que podamos lograr hacer las paces con nuestros miedos, que podamos lograr abrazar estos miedos y que en vez de que dirijan nuestra vida, ahora sí que es como si fueran, en mi caso era como si fueran manejando el coche y el miedo me llevara donde él decidiera, es como lograr pasarlo al lugar del copiloto y desde ahí es como gracias a todos estos aprendizajes, porque la verdad es que el miedo me ha enseñado demasiado en mi vida. Entonces, gracias a todo esto, pero aquí te llevo. Y sí, me recuerdas ciertas cosas, me mantienes a salvo, pero yo soy la que manejo. Y aquí vas conmigo, o sea, no es como que te voy a bajar del coche y me voy a olvidar de ti y voy a hacer como que no estás. Quitamos al miedo, no es así, pero es poder hacer las paces y llevarlo ahí. En todos los casos que hablamos, ¿no? El embarazo, los hijos con discapacidad, estas pérdidas gestacionales y en sí el miedo en general en la vida. Entonces creo que me gustaría cerrar con ese mensaje y también, pues ahora sí que tomar la fuerza logrando asentir a la vida tal como es, con estos hijos como vienen, el tiempo que vienen, como vienen. Así es, correcto. Pues muchas gracias nuevamente, ya saben, síganos, denle like, van a estar todos los contactos disponibles en la página web y en las redes sociales y pues ya saben que juntas somos más. Gracias, nos vemos.